Como de costumbre, personajes importantes en la vida nacional nos acompañan en el pensamiento libre. Hoy contamos con la doctora Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Bienvenida al Pensamiento Libre. Gracias, Antonio. Doctora, la verdad es que la Cámara de Comercio ha mostrado una acción inmensa en Antioquia. Ha desarrollado miles de actividades, digamos que, y es una entidad público-privada, pero ustedes desarrollan una función que va más allá del registro. Yo quisiera que en detalle le contara a nuestra teleaudiencia las funciones de la Cámara de Comercio. Sí, efectivamente, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia tiene ya más de 100 años de haber sido creada por los comerciantes y se llama de Medellín para Antioquia porque tiene impacto no únicamente en Medellín, sino en 69 municipios del departamento de Antioquia. Yo quiero resaltar la función que tiene la palabra institucionalidad. No es lo mismo una ciudad en la que todos los proyectos se hacen de manera aislada por el gobernante de turno que una ciudad donde Medellín, donde se tienen instituciones tan sólidas como, por mentar solo uno, la Cámara de Comercio de Medellín y muchas más, en las que realmente los proyectos se ejecutan entre lo público y lo privado. Específicamente la Cámara de Comercio de Medellín hace parte dentro de su estrategia de participación de más de 14 entidades de todos los caracteres. Hay uno, por ejemplo, en las que somos inversionistas, como por ejemplo es Plaza Mayor, como el Fondo Regional de Garantías, incluso tenemos acciones en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, por mentar algunos. Tenemos muchas otras que tienen que ver es más con el impacto del desarrollo social, por ejemplo, el Parque Arví, Antioquia Presente, tenemos muchas que tienen que ver con el impacto, por ejemplo, el turismo, como es el Buró de Convenciones, y dentro de la función de dirección de la Cámara de Comercio de Medellín, lo que nos corresponde es gestionar de manera muy adecuada esas 14 entidades en las que participamos de manera activa. Es una labor titánica, ¿no? Sí, es una labor compleja porque participar en 69 municipios en un concepto tan necesario para la economía como la formalización empresarial exige realmente una capacidad muy grande de actuación y participar adicionalmente desde el municipio de Medellín a través de todas las instituciones y adicionalmente ayudarle al departamento como motor del desarrollo en puntos tan fundamentales como el desarrollo económico. Sin embargo, eso es la importancia de una institución. Digamos, hay una capacidad instalada suficiente en términos de infraestructura, de personal, de conocimiento, de niveles de conocimiento muy especializados, de relacionamiento con todas las entidades de carácter nacional y departamental, de manera que esa labor se hace porque hay un equipo de trabajo sólido. Hay otra labor que me parece importante resaltar, es el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio. Yo creo que hay una gran diferencia en la forma como se maneja ese centro de conciliación. Sí, efectivamente, el tema de los métodos alternativos de solución de conflictos es un tema que desde las cámaras de comercio a nivel nacional queremos insistir mucho, porque todos sabemos lo complejo que es para la justicia y acudir a la justicia, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo, es un proceso muy dispendioso. Cuando se buscan los métodos alternativos, lo que se busca es que esos conflictos se solucionen entre particulares. La Cámara de Comercio de Medellín tiene ese servicio e incluso en su forma de gestionarlo somos totalmente independientes. Por ejemplo, yo como directora ejecutiva no hago parte para nada del Centro de Conciliación y Arbitraje. Los árbitros se tienen que registrar en unas listas y son las partes las que escogen quiénes quieren que sean sus árbitros o conciliadores. Estamos seguros que para el tema del desarrollo económico y para la eficiencia en la prestación del servicio de todos los comerciantes, tener un acceso a una justicia rápido y ágil es una condición indispensable, porque la labor de ser de un empresario es crear empresas, la labor de ser de un empresario no es estar todo el día en conflictos. Entonces es sin lugar a duda uno de los servicios que consideramos más relevantes para el tema de la eficiencia empresarial. Tal vez ahí en la Cámara de Comercio y otros centros también ha hecho la diferencia con la justicia en Colombia, porque la otra no funciona y esto sí opera más rápido y prontamente. Se tiene la creencia de que esos servicios son muy costosos, porque efectivamente el acceso a la justicia ha sido tradicionalmente gratis. Hoy ya la ley exige unas cuotas para quien acude a la justicia ordinaria.
Y en el caso de los centros de conciliación y arbitraje, pues se tiene que pagar los honorarios de quienes cumplen su función. Sin embargo, en todos los análisis que hemos hecho de costos, no es un servicio muy costoso, porque no hay nada más costoso para una empresa que tener una demanda que en los próximos 14 o 15 años aún no se ha resuelto, porque pasa por todas las instancias, porque las partes van a estar en un conflicto permanente. Es muy usual, por ejemplo, que se presenten conflictos entre socios y eso agota cualquier empresa. Entonces, aunque se tienen que pagar unos honorarios a los árbitros o conciliadores, el costo es mucho menor que el que significa tener un conflicto durante 8, 10 o 12 años. Esa estadística de resultados positivos hace la diferencia, ¿no? Así es. Y creo que hoy se recurre masivamente a ese tema. Incluso ya hay muchos procedimientos que por ley exigen la conciliación previa y eso ayuda a que la gente entienda que no por todo hay que demandar, ¿cierto? La obsesión de que la solución a todo es una demanda de un juez es realmente una obsesión cultural equivocada. De hecho, en muchas de las cláusulas, nosotros llamamos cláusulas compromisorias, cuando las partes al firmar un contrato, antes de iniciar su relación contractual, se ponen de acuerdo en que esa discusión va a ser solucionada por un método alternativo. Ya es muy frecuente incluso que ni siquiera se llegue hasta el tribunal de arbitramiento, ya es muy frecuente que en las cláusulas se pongan primero un arreglo directo entre las partes, después una conciliación y por último incluso un tribunal de arbitramiento. Cuando intervienen entidades del Estado es usual que se requiera el tribunal de arbitramiento porque el laudo arbitral ya tiene efectos de cosa juzgada, entonces hay, digamos, la fundamentación para poder hacer el pago. Pero lo cierto es que el tema de la cultura de la solución de conflictos entre las partes hay que seguirlo promoviendo. Doctora, vamos a un corte comercial. Doctora Lina, hablar de la Cámara de Comercio hay muchos temas para conversar, pero voy a preguntarle de los aspectos, digamos, de los proyectos que más ha desarrollado, por ejemplo, el Parque Arví, la incidencia que ustedes tuvieron, ¿cómo fue? Sí, yo creo que lo fundamental es la continuidad. Estos días me reunía con uno de los secretarios de la administración municipal y les mostraba cómo, por ejemplo, en ese proyecto del Parque Arví, quienes hemos continuado durante los 10 años, desde el momento que se constituyó la corporación hasta ahora, hemos sido los 3 representantes del sector privado, AFIT, Cámara de Comercio de Medellín, Interactuar y las universidades, específicamente la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Entonces, yo creo que el mayor aporte de lo privado en esta mezcla es la continuidad. Todos sabemos que la administración pública, por definición, sabemos todos qué día va a terminar, a los 4 años. Entonces, esa continuidad lo que hace es que en el camino podamos mantener una estrategia siempre dirigida hacia el logro de los objetivos. Hay otro proyecto, digamos, menos visible, porque el Parque Arví es un tema muy visible, pero hay uno un poco visible, que es el tema de la especialización productiva, lo que los economistas llaman los clústeres. ¿Qué es lo que esa teoría dice? Ellos dicen, los teóricos en economía dicen que las regiones son las que se especializan en algo, no es un país, son regionales. Entonces, haber logrado mantener por más de 15 años el foco, en el caso de Antioquia y de Medellín, en los 6 clústeres productivos, ha permitido con las políticas públicas, tanto del municipio como del departamento, como incluso a nivel nacional, estén orientados al fortalecimiento de esas capacidades instaladas. Antes de hablar de esos clústeres, que me parece muy interesante, porque ahí está la esencia hoy muy notoria de la Cámara de Comercio, el tema del cambio público, específicamente en Antioquia, ¿sí ha habido cambio, digamos, en la continuidad o ha sido más o menos constante en las políticas municipales? No, sin lugar a dudas, si uno hablara del municipio de Medellín y el departamento de Antioquia, son muy atípicos respecto al tema, al resto del país. Son muy atípicos porque realmente cambian las personas, pero el manejo de la institucionalidad, alcaldía de Medellín o gobernación de Antioquia cambia poco. Sin embargo, eso sí impacta mucho los planes de desarrollo porque cada alcalde, cada gobernador manda su año.
Entonces, tenemos en ejemplos, si hablamos del túnel de Oriente, entre un cambio de un gobernante y otro, si hablamos del túnel del Toyo, entre un gobernante y otro, si hablamos de Parques del Río, entre un gobernante y otro. El mismo Hidroituango, ¿no? Hidroituango estaba en manos de empresas públicas, pero la verdad, en el primer proceso, mientras se creó la sociedad de Hidroituango, hubo cambios de gobernantes. El mensaje de fondo es que las obras públicas todas son de largo plazo. Las obras públicas exigen la presencia de muchos actores. Yo el ejemplo que más disfruto es el ejemplo de autopistas para la prosperidad, que en su origen se llamaban autopistas para la montaña. El primer diálogo lo tuvimos con el presidente Uribe en su primer mandato. Cuando se vinieron a estructurar, se estructuraron en el segundo mandato del presidente Uribe con el ministro Andrés Uriel Gallego. Luego, cuando el proyecto ya pasa a la ANI para hacer los cierres financieros, estamos hablando del primer gobierno Santos, pasa el segundo gobierno Santos y en este momento las obras, las que más adelantadas van en un 30%. Si se cumplen en los próximos 2 gobiernos esas obras, estaríamos hablando de que en el año 20 se estarían cerrando las primeras 3 tramos de las obras de la primera ola de 4G. Con esto simplemente lo que quiero decir es que para poder hacer una obra pública tan importante para Antioquia, estamos hablando que tienen que haber pasado mínimo, en el caso pues, de 2 presidentes porque repitieron periodo, más otros 2 ahora que no hay reelección. Estamos hablando de 8 periodos presidenciales, ¿cierto? De 6 periodos presidenciales, 6 por 4 son 24 años para que una obra en una región realmente la pueda disfrutar un ciudadano. Eso parecería excesivo, pero es que no es excesivo. No los es que excesivo. arrancan no terminan nunca. Nunca. El gobernante lo primero que tiene que tener claro es que él proyecta, seguramente otro diseña, muy seguramente otro construye y probablemente él no la inaugura, pero esa es la realidad de lo público. En la Cámara de Comercio deben ustedes analizar esa impotencia muchas veces de que se desarrollen las cosas de una manera activa, ¿no? Yo creo aprendieron que a entender. lo fundamental es entender cuál es la dinámica. Las dinámicas en lo público son distintos y por eso la interacción entre lo público y lo privado es fundamental. La gran fortaleza de Antioquia y de Medellín es tener esas instituciones. Yo fui secretaria general de Empresas Públicas de Medellín hace más de 30 años y hace 30 años ya estaban hablando del proyecto que en ese momento se llamaba Pescadero. Entonces, lo que simplemente es un ejemplo para mostrar que la importancia de lo público en lo privado es definitivamente la continuidad. Volviendo a los clústeres, son 6. ¿Cuáles son los 6 si puede contarnos? A ver, yo creo que hay que separarlos en 2 grandes mundos, unos que nosotros llamamos transversales porque impactan cualquier empresa de producción. Hablemos del clúster TIC, por ejemplo, es un clúster que impacta a todos los sectores. El clúster de turismo hoy es un clúster muy importante porque en la visión futura de ciudad, el turismo entendido como turismo de convenciones o como turismo, por ejemplo, para la salud, es muy importante, entonces también impacta a muchos sectores, no son únicamente pues la cama que se ocupa en una noche. Y tenemos otros clústeres que están muy orientados ya hacia servicios, específicamente el clúster de energía, pues que no vale la pena hablar de él porque todos sabemos lo que significa la energía hidroeléctrica para el PIB en Antioquia. El clúster de salud, que se mira no solamente como un generador de ingresos y de empleo, sino como uno de los servicios fundamentales para la salud de las personas, que en el caso hoy, por ejemplo, de Medellín y de Antioquia está viviendo una circunstancia muy grave por la situación de Sabia Salud, donde estamos hablando más de 1.800.000 personas en el régimen subsidiados atendidos por una EPS pública. Y ya pasamos a 3 clústeres que tienen que ver mucho más directo con la producción, que son el clúster textil, confección, diseño y moda, donde hay una gran generación de mano de obra, y el clúster construcción, que sin lugar a duda hoy ha habido que orientarlo mucho, no solamente entendido como la construcción de edificios, sino de obras de infraestructura, y por supuesto también cada vez más en el tema de construcción sostenible. Yo siempre me acuerdo mucho de un chiste de Mafalda que dice que que las profesoras, porque cuando uno se sabe la respuesta, la profesora le cambia la pregunta. Eso nos pasa con todos estos clústeres. Cuando hablamos de energía, ya tenemos que hablar es de otras energías renovables. Cuando hablamos hoy de salud, ya tenemos que hablar es de una cantidad de tecnología digital. Cuando hablamos
como ponía el ejemplo de construcción. Conclusión, eso nunca termina. Nunca termina. Hay de esos clústeres, tres que tienen una incidencia grande en el empleo, que es el de la confección, el del turismo y el de la construcción, ¿o no? Todos tienen mucha incidencia, porque si hablamos del clúster de energía, por ejemplo, tiene una incidencia impresionante en el empleo de alto nivel. Si hablamos Sí. del clúster TIC, hoy alrededor está todo. Si hablamos de la confección, hoy en el sector de la confección el tema es también de alta tecnología. Entonces se creía tradicionalmente que la confección, y la confección sigue siendo pues un gran generador de mano de obra, pero realmente todos tienen un impacto muy grande. Digamos que no es comparable uno con otro, pero ¿cuál se desarrolla No, mejor? son demasiado difíciles, son demasiado distintos. Hay que abordarlos de manera muy compleja. Le voy a dar un dato. El que más genera empleo directo, mano de obra de mujeres, es el clúster textil. Si miramos, como para que la gente entienda un poco Sí. qué es un clúster, es simplemente el encadenamiento de todo el producto, desde que una camisa se diseña, el que produce la tela, el que produce el botón, el que la Corte. corta, el que lo pega. Entonces, si uno mira eso, por ejemplo, el clúster textil-confección es el que tiene el mayor número de empresas asociadas en número, ¿cierto? Es el que tiene un gran impacto en la generación de empleo manufacturero, ¿cierto? Pero cuando miramos ahí cuáles son grandes empresas, son muy pocas. Por el contrario, nos pasamos al clúster energía. El clúster energía tiene muy pocas empresas, la gran mayoría de las empresas son empresas con patrimonios muy altos, pero esas empresas dependen de la capacidad de producción que tengan sus proveedores. Entonces, cada clúster es completamente distinto, tienen institucionalidades completamente distintas. Si uno habla del clúster construcción, está Camacol de por medio; si uno habla del clúster textil, está Inexmoda. Y el éxito de la Cámara de Comercio es integrar a todos los actores en esa cadena para producir más y ojalá para exportar más. Ahora vamos a un corte comercial. El registro, que lo tocamos inicialmente, nos da también una estadística del número de empresas que existen, cuáles se constituyeron en el año y cuántas se disuelven. ¿Cómo está hoy la estadística en Antioquia? Como te decía Antonio, nosotros administramos el registro mercantil en 69 municipios y tratamos de mantener información no solo de las empresas que se matriculan dentro de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sino en nuestras 4 cámaras de comercio vecinas, que son la Cámara de Comercio de la Urrá Sur, la Cámara de Comercio del Magdalena Medio, la Cámara de Comercio de Urabá. Y con todas estas cámaras de comercio tratamos de mantener unas estrategias comunes. Para que te hagas una idea, el municipio de Medellín tiene dentro de su estrategia y dentro de su plan de desarrollo claramente el tema de la formalización empresarial. La formalización empresarial empieza por la matrícula. Es como una persona que entra a un colegio y nunca se matricula. Puede ser el mejor estudiante, pero si no cumple con ese acto, entonces el municipio, por ejemplo, en el año entrante se matricularon más de 40.000 nuevas empresas. Todo el mundo me dice, ¿pero dónde están? Y es que en el mercado hay demasiadas iniciativas, demasiados comerciantes, que lo que se busca es que se puedan vincular de manera estructurada, digamos, a todo el derrame económico. Se tiene siempre el mito de que son muchos más las empresas que se liquidan que las empresas que se cierran. Eso tampoco es cierto. Nosotros hemos ido bajando mucho ese indicador. Hoy estamos en un indicador cercano al 7% entre las empresas que se liquidan y las empresas que se cierran. ¿Eso a qué se debe? Primero, a que los procesos para la formalización son cada vez más sencillos. Segundo, en que cada vez más todos los beneficios que reciben los empresarios parten de la formalización. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, quien quiera comprar un celular, si quiere tener una tarifa especial, tiene que tener el registro mercantil para mejorar, para mostrar que es empresa. Las tarifas de energía son diferentes. Si uno tiene una tarifa
para el tema de producción, que sí es una tarifa residencial. Eso ha hecho entonces que promovamos mucho la formación. ¿Qué nos queda pendiente? Porque la formalización desde el punto de vista del registro es un asunto relativamente simple, para el empresario es muy fácil cumplir con su matrícula. Ahora estamos de hecho en la campaña de renovación ahorita hasta el 31 de marzo y ya la Superintendencia de Industria y Comercio incluso puede sancionar a las empresas que no cumplan con el registro. Pero quedan en la formalización componentes que yo los reduciría a dos, simplemente el tema de la formalización laboral, donde hay que hacer unos esfuerzos muy grandes desde el país para que se entienda la importancia que tiene para los empleados la formalización, y el tema de la formalización en el espacio público, porque entonces es muy frecuente que cualquiera de los actores que están utilizando inadecuadamente el espacio público estén efectivamente registrados y matriculados en la Cámara de Comercio, pero su obligación, su servicio lo tienen que prestar en un espacio específico. Conclusión, la Cámara de Comercio cumple una función muy importante en la parte de formalización, pero no alcanza a atender todo lo que la formalización significa. Doctora, usted lleva 17 años como presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio. Le ha tocado desarrollos, momentos difíciles de Antioquia, pero ¿qué diría usted que podría resaltar en toda esa gestión que ha realizado, tan valiosa además? A ver, yo diría que lo fundamental es realmente esa fortaleza que tenemos entre lo público y privado. A mí me llama mucho la atención cuando tengo relación con mis colegas que la relación entre lo público y lo privado de la Cámara de Comercio es muy tensa con las administraciones municipales, en fin. Por el contrario, aquí nosotros en Antioquia y en Medellín manejemos una relación muy cordial en la que tenemos muchas dificultades, en la que tenemos muchos debates, en las que nos toca enfrentarnos en temas muy de fondo, pero al final siempre hay una sensación de cooperación. Yo creo que eso es realmente lo más importante por resaltar y es la razón de ser de una institución de estas. Nunca perder el rumbo, nunca dejarse de llevar por las tensiones del momento, sino saber que aquí tenemos que continuar. Hay una cosa que me ha sorprendido a mí siempre de la Cámara de Comercio, es el número de miembros de la Junta Directiva. Debe ser difícil. 21 personas, ¿no? Sí, son 24, 24. porque son 12 principales y son 12 suplentes, y es una estructura de gobierno corporativo muy compleja, efectivamente, porque 8 son representantes de los comerciantes y 4 son representantes del gobierno nacional. Los del gobierno nacional son de libre nombramiento y remoción, los representantes se eligen por una elección popular, democrática, en la que tiene el mismo voto, un voto, un gran grupo económico que un pequeño comerciante. Sin embargo, ese modelo yo creo que al final, cuando hay principios claros de gobierno corporativos, que son difíciles de mantener, eso no es fácil, al final lo que se logra realmente es que hayan conocimientos muy diversos, muy dinámicos. Es una junta directiva en la que unos hablan de manufactura, los otros saben de construcción, los otros hablan de comercio. Entonces, finalmente, lo que desde Medellín hemos logrado es estructurar dentro de la misma organización unos principios de gobierno corporativo muy estrictos. Somos los miembros de la Junta Directiva y personalmente la administración absolutamente minuciosos en el cumplimiento de esos principios, en la asistencia, en el horario de la Junta, en los informes que se presentan, en el relacionamiento entre la Junta y los administradores, de manera que sí se puede. Un mensaje final para la audiencia. No, la importancia que tiene para la ciudad todas estas instituciones, la obligatoriedad que tenemos los ciudadanos de participar de manera cívica en todas estas entidades, porque hoy si la Cámara de Comercio tiene 100 años, queremos que todas las instituciones que hoy tenemos puedan estar otros 100 años más. Muchas gracias, doctora Lina Vélez, por la presencia y los mensajes tan importantes que ha dado en el pensamiento libre. Antonio, muchas gracias.